Imagina esto. Por un instante, absolutamente nada te sostiene. No el suelo, no tu silla, no el aire que respiras. Dura solo un segundo, pero ese segundo podría ser más caótico de lo que imaginas. En punto de duda, nos preguntamos, ¿qué pasaría si la gravedad desapareciera por un segundo? Para entender qué se rompería, primero hay que entender qué está sosteniendo todo ahora mismo. La gravedad no es una fuerza que sientas como un empujón. Es constante, silenciosa y nunca se detiene. Te mantiene pegado al suelo, mantiene el agua dentro de los océanos, mantiene el aire alrededor del planeta en lugar de flotar hacia el espacio. De hecho, en este momento, la Tierra gira a más de 1600 km por hora en la línea del Ecuador, y tú no sientes absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la gravedad te mueve junto con el planeta, como si estuvieras pegado a él. Ahora imagina que por un segundo esa fuerza simplemente se apaga. Tu cuerpo y lo que te rodea. Lo primero que notarías es que dejas de pesar. No saldrías disparado hacia el techo como en las películas. Si estás de pie, quieto y sin moverte, simplemente flotarías en el mismo lugar donde estabas porque no hay ninguna fuerza que te empuje hacia arriba, solamente dejarías de sentir tu propio peso. Pero no todo se queda tan tranquilo. Cualquier objeto que ya estaba comprimido por tu peso reaccionaría. Tu colchón, por ejemplo, ahora mismo está comprimido por el peso de tu cuerpo. Si la gravedad desaparece, esa compresión se libera de golpe y el colchón te empujaría suavemente hacia arriba, como un resorte que se estira. Lo mismo pasaría con el asiento de un auto, un sofá o cualquier cojín. Por un instante te sentirías empujado desde abajo y no por la falta de gravedad, sino por la energía que estos objetos tienen guardada. Los líquidos también se comportarían distinto. Si tienes un vaso de agua en la mano, el agua no caería hacia el fondo, formaría una especie de burbuja flotante parecida a la que ves en videos de astronautas dentro de la estación espacial. Y si justo en ese momento estabas en medio de un salto o subiendo una escalera, ese pequeño impulso hacia arriba que ya tenías, sin gravedad que lo frene, te llevaría un poco más alto de lo normal. No mucho, pero lo notarías. Estructuras y transporte. A mayor escala, las cosas se complican un poco más. Los edificios y los puentes están diseñados pensando en su propio peso. Cada piso presiona al de abajo. Cada cable de un puente sostiene tensión por el peso que cuelga de él. Si esta carga desaparece por un segundo, la estructura no se derrumbaría, simplemente se relajaría de golpe. El verdadero riesgo no está en el segundo sin gravedad, está en lo que pasa justo después. Cuando la gravedad regresa, todo ese peso vuelve a aparecer de forma instantánea, y eso puede generar una sacudida. Un golpe seco en cables, vigas y estructuras que estaban descansando por ese segundo. En el aire sería todavía un poco más extraño. Un avión vuela porque sus alas generan suficiente sustentación para equilibrar su propio peso. Si ese peso desaparece por un segundo, esa misma fuerza que antes lo mantenía estable, ahora lo empujaría hacia arriba sin nada que lo frene. Los pasajeros sin cinturón sentirían un empujón hacia el techo del avión. Y un segundo después, cuando la gravedad regrese de golpe, sentirían una caída repentina parecida a una turbulencia fuerte. En la carretera, los autos perderían agarre por un instante. Las llantas dependen del peso del vehículo presionado contra el asfalto para generar tracción. Sin ese peso por una fracción de segundo, el auto flotaría ligeramente sobre la pista antes de volver a tocarla. El planeta en general. Y aquí es donde la mayoría de la gente espera un desastre total. ¿La atmósfera saldría disparada hacia el espacio? ¿Los océanos se evaporarían al instante? La respuesta es no, y la razón es simple. Un segundo es demasiado poco tiempo. Las moléculas del aire, en promedio, se mueven a unos 500 metros por segundo. Para escapar de la gravedad terrestre, necesitarían una velocidad de más de 11 kilómetros por segundo. Incluso, sin gravedad reteniéndolas, en un solo segundo apenas se desplazarían unos cientos de metros. Una distancia minúscula comparada con el tamaño de toda la atmósfera. Con el agua de los océanos pasa algo parecido. El agua tiene muchísima inercia. Sin una fuerza que empuje hacia arriba, simplemente no le da tiempo de moverse de forma significativa en un solo segundo.
Lo que sí notarías es un cambio momentáneo de presión. En el fondo del mar, por ejemplo, la presión depende del peso del agua que tienes encima. Si ese peso desaparece por un instante, se generaría una pequeña onda de presión, pero nada comparado con un maremoto o algo catastrófico. El sistema solar. Ahora, si te preguntas qué pasaría más allá de la Tierra, la respuesta es todavía más anticlimática. La Tierra no flota libremente en el espacio. Orbita alrededor del Sol gracias a la gravedad que constantemente la curva hacia adentro mientras avanza hacia adelante. Sin esa fuerza durante un segundo, la Tierra simplemente dejaría de seguir en línea recta en lugar de curvarse en su órbita habitual. La Tierra viaja a casi 30 km por segundo. En un solo segundo sin gravedad, se desviaría de su trayectoria curva normal por una distancia tan pequeña que sería completamente imperceptible, incluso para los instrumentos más precisos que existen. Lo mismo pasaría con la Luna, los satélites y el resto de los planetas. Un segundo es simplemente nada comparado a escalas de tiempo en la que se mueve todo el sistema solar. Es decir, el caso que imaginas a escala humana prácticamente no existe a escala cósmica. Así que, si la gravedad desapareciera por un segundo, no sería el fin del mundo. Sería extraño, incómodo, algunas personas sentirían un pequeño salto, un colchón que te empuja, un vaso de agua que flota por un instante. Los aviones darían un sacudón, los autos perderían el agarre por una fracción de segundo, pero el planeta seguiría siendo el planeta. La atmósfera seguiría ahí, los océanos seguirían en su lugar, y la Tierra seguiría girando alrededor del Sol como si nada hubiera pasado. Lo más curioso es que el verdadero peligro no estaría en la ausencia de gravedad, sino en el instante en que regresa de golpe. Vivimos rodeados de una fuerza que no vemos, nos sentimos directamente y que jamás se detiene, hasta que, en un experimento mental como este, intentamos imaginar qué pasaría si lo hiciera. Y ahora dime, si la gravedad desapareciera ahora mismo, justo en el lugar donde estás, ¿qué crees que pasaría contigo?